Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy la arquitecta Montserrat Sigala. Estamos en Madero Cowork, la ubicación privilegiada del Centro Histórico, Madero 522. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la arquitecta Cristina Herrada. Bienvenida, Cristi. Muchísimas gracias, Monse. Muchas gracias por la invitación. Pues un placer tenerte en casa. Cristi, te hemos invitado porque, aparte de la amistad, de lo que hemos colaborado mucho o poco en el campo profesional, que nos hemos retroalimentado en esta profesión, pues eres una arquitecta respetable que muchos ubicamos, que muchos seguimos. Eres un ejemplo a seguir. Cuéntanos, Cristi, ¿en qué momento decidiste estudiar arquitectura? Monse, se me ocurrió porque no estaba segura de qué estudiar y me puse a investigar quiénes hacían casas. A mí me gustan mucho las casas, me gusta ver revistas, me gusta de repente ver los diferentes estilos. Entonces me puse a investigar y eran los ingenieros civiles en el y los arquitectos. Pero ¿cuál era la diferencia? Un día mi papá me llevó con un amigo arquitecto suyo que tenía una casa de campo a pie de la presa para decirnos el paso de Arans. Entonces ahí fue cuando dije, quiero ser arquitecto. Entonces él ya me explicó que un arquitecto realmente lo que hace es que está más en contacto con el ser humano. O sea, ve las medidas que tienen sus brazos para ubicar los contactos. En sí, como tal, o sea, entender su humanidad, cuál es su contexto histórico, socioeconómico, y plantar un espacio para ese ser humano. A diferencia de un ingeniero civil, que realmente lo que hacen los ingenieros civiles es el tema de la infraestructura. Ellos se encargan de que los servicios lleguen bien a los espacios habitables que diseñan los arquitectos. De alguna manera nos invadimos, ¿no? O sea, yo sí me dedico también un poco a la ingeniería hidráulica. Ahorita no haremos ese tema, pero pues hago eso y hago también arquitectura, diseño y construcción. Muy bien. Lo padre de esto es que finalmente, existe a manera de mofa el tema de, oye, Inge, ¿qué pasó? Yo sí estudié, soy arquitecta. Pero finalmente no es real en el campo laboral porque tenemos que generar necesariamente una sinergia. Es multidisciplinaria esta rama y es bonito actuar para el ser humano. Hacemos ciudad, hacemos proyectos, hacemos obra y es una rama multidisciplinaria. Cristi, aparte de lo que te llevó a ser arquitecta, sabemos que tienes una empresa. Una empresa que se llama Diáfano Aguascalientes. Cuéntanos de Diáfano. Diáfano la inicié después de haber trabajado para una empresa de esas que son chonchas, que hacen puentes, hacen edificios. Yo ahí trabajaba 12 horas por mínimo al día. Entonces yo decía, pues sí está muy padre lo que estoy aprendiendo, pero realmente no me quiero dedicar a hacer esto, análisis industriales toda mi vida. Entonces al salir de ahí fue como, ¿sabes qué? Ya quiero emprender. O sea, no fue tampoco que yo dijera, no, pues es que ya aprendí lo que tenía que aprender. O sea, no fue eso, sino que yo dije, quiero empezar a hacer algo para mí. Porque yo había trabajado, aparte de esa empresa, había trabajado desde la carrera en la empresa de ingeniería hidráulica, una inmobiliaria, donde hacían instalaciones eléctricas e hidráulicas también. Entonces, como ya había aprendido como un poquito de todas esas empresas, como que dije, ya me siento capaz. Tenía mi liquidación de 8,500 pesos, que yo pensaba que era por un mundo de dinero. Y no, o sea, se me acabó en un mes, yo creo. Entonces, decidí emprender y en el momento en el que yo me puse a emprender, dije, le tengo que poner un nombre a esto. Sí, le puse Diáfano porque es una abstracción del lema de la ciudad. Diáfano significa que es algo claro, que permite el paso de la luz. El lema de la ciudad es bona terra, bona gens, aqua clara, claro el cielo. Y diáfano es claro como el agua, el cielo y los sueños de la gente de esta tierra. Entonces es como una empresa que está dirigida por el amor hacia Aguascalientes. O sea, hacer obras que sean beneficiosas para los clientes. Contundente el nombre, ¿no? De alguna manera tiene relación con tu sentir como arquitecta, como profesionista, porque la arquitectura es sensible, nos implica emociones, nos implica, aparte de investigación, producir espacios que provoquen emociones y sensaciones al ser humano.
Cristi, ¿qué se desarrolla en Diáfano? Se desarrollan espacios, obviamente, como tú lo dices, que evoquen emociones, pero yo como que lo intento dirigir a la persona que me está pidiendo el encargo, ¿no? O sea, cuando una persona te pide un proyecto, una construcción, realmente está poniendo muchísima energía, porque están poniendo también ellos su creatividad, están poniendo su dinero, que sabemos que la construcción no es barata. Entonces tú dices, ¿cuál es como el motivo que lo trae a hacer esto? Y mucho, o sea, te has de haber dado cuenta que mucho de la gente lo utiliza como terapia. Sí. Entonces, o sea, ¿cuál es el motivo de que está haciendo esta construcción, esta remodelación? A uno se le murió un hijo, a una señora la habían dejado, a otro señor lo habían engañado, cosas así que tú dices, o sea, a lo mejor en lo que está haciendo quiere decir, quiero pintar esta pared, pero realmente él quiere algo un poquito más de lleno. Entonces, por ejemplo, ya conociendo la historia que tienen los clientes, es como proponer, ¿sabes qué? En vez de poner aquí, quiero poner unas caballerizas, como remate en Juan, dije, ¿por qué no pones una capilla? Así como una cruz preciosa, ¿no? Entonces, o sea, yo todavía no veo como si ve a sus estados esa imagen de que está en su salón de fiestas y de lejos ve a su capilla una cruz impresionante. Entonces yo digo, sí, realmente no sabía cómo interpretar todos esos sentimientos a forma. Y así como ellos te pueden pedir, tú les sugieres algo y realmente es algo que les beneficia más a ellos como seres humanos. Finalmente, la arquitectura tiene, en relación con las emociones del ser humano, un cierre de ciclo o un inicio de ciclo, ¿no? Y buscamos, pienso yo, la mayoría de los arquitectos trascender a través de generar una buena arquitectura que responda al usuario y a sus emociones. Muy interesante, Cristi, lo que platicas de ese ejemplo en ese proyecto. Otra cosa que nos gustaría saber de ti, no es lo mismo emprender que ser empresario, ¿cierto? Claro. Aparte de la vida de adulto y pagos de impuestos. ¿Cómo te ves tú a mediano, largo plazo como empresaria de Diáfano? Mira, yo inicialmente cuando empecé Diáfano, yo dije, a lo que cobran un esfuerzo chiquito, pero poder contribuir a Aguascalientes y pues también a mi economía, ¿no? O sea, también no es como todo Aguascalientes. Entonces, día a día, o sea, yo dentro de mis proyectos, de la asociación civil que también formo parte, que ahorita voy a presentar, pues es buscar esas dos partes, ¿no? O sea, el beneficiar a Aguascalientes y beneficiarme a mí. Y yo creo que sí, a lo mejor me he puesto una meta muy grande, que yo digo, bueno, quién sabe si la pueda cumplir, pero pues yo la tengo como una meta fija. Yo sí quiero tener una empresa con unos empleados que a lo mejor te puedo decir que son una cantidad de exorbitante, 300, 500. Ponle que a lo mejor 30 empleados, pero que sean eficientes. Porque yo pienso que a diferencia de decir, un empresario es el que ya te paga tu sueldo, te da tus servicios, digo, tus prestaciones de seguro social, etcétera. Yo pienso que es más un tema de que conozcan toda esta ideología y es un tema de educación. No sé por qué. Porque no es como decir, ya te pagué, ya te hice, entonces vas a hacer lo que yo te diga. No. O sea, ¿sabes qué? Los valores de la empresa son estos, estamos buscando todos en conjunto estos objetivos. Y entonces tú vas a ser parte de estos logros también. Entonces pon de tu parte y es un tema de todo lo que tú tienes como profesionista, transmitírselos. ¿Qué es importante para mí? La honestidad, la confianza y el trabajo bien hecho. La comunicación, o sea, estar en comunicación con tus clientes y decirles, ¿sabes qué? Ahorita este material está carísimo. O hay desabasto, podemos ir retajando este tema. Pero siempre con un tema con mucha claridad y confianza. Entonces, transmitirlo eso a tus empleados y que también ellos, con quien traten, den esa misma educación. Sí, finalmente es educarnos para poder educar, ¿no? O como una frase filosófica, para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Entonces, bueno, es muy bonito el escucharte, el saber cómo has crecido. Yo personalmente no tengo mucho tiempo de conocernos,
pero he seguido de cerca tu desarrollo. Eres una persona que admiro y bueno, pues es un placer tenerte en casa. Cristi, una última pregunta. En tus épocas de estudiante, ¿te inspiró algún arquitecto que haya trascendido a lo largo del tiempo, al tiempo actual de tu desarrollo profesional? ¿Algún maestro, algún arquitecto que tú hayas citado, que digas, es que es esta parte de esa enseñanza, de ese docente o alguna lectura de arquitectura te marcó? Sí, Norman Foster, o sea, yo desde que estaba en la universidad estaba obsesionada con él. Y él habla mucho de este tema de la dimensión espiritual. O sea, tú cuando estás en una plaza de toros no te comportas igual que cuando estás en una iglesia. Porque cuando estás en la iglesia, las formas que tienen, la luz, el eco, te obliga a estar así, hablando espíritu, o sea, ¿sí me vea? Entonces, ¿cómo con el espacio te condicionan? No sé si por ahí hayas visto por ahí esta imagen de que Dios es arquitecto. Sí. Y baja de las nubes que tiene su compás. El gran arquitecto del universo. Es como un tema así. O sea, antes los arquitectos de antes comprendían esta dimensión espiritual y te pueden hacer pasar por estados cataclísmicos con el simple hecho de cambiarte las formas, la luz, las texturas. Entonces, o sea, esa parte me impresionó muchísimo porque, o sea, yo digo, ¿quiénes han sabido explotar eso? Hasta el mismo Adolfo Hitler. Para llegar a su oficina, pasabas por un pasillo, una pasarela de puro cristal y veías a lo lejos la puertita. Entonces decían que quien llegaba a ver por Hitler, llegaba deshecho por sus propios Correcto. Ya agotado emocionalmente, ¿no? Entonces, sí, es como un tema, me ha gustado mucho el tema de la psicología, como me gusta leer a Rowe. Todo lo que habla en un tema así medio esotérico siempre como que tiene que ver. O sea, siempre que llegas con una persona, tiene al menos fe o religión. Entonces tienes que comprender todas esas partes para poder ayudarle con el diseño. Es correcto. Mucho decimos de chascarrillo que somos nivel semidios. Que no lo somos en realidad, pero sí nos logramos involucrar tanto en entender el funcionamiento del ser humano y en clientes particulares. A veces nos envolvemos dentro de su vida y que muchos de ellos terminan siendo a veces hasta amigos, ¿no? Para entender sus necesidades reales y poderlas plasmar a través de lo que sabemos hacer, que son espacios con cualidades arquitectónicas. Así es. Pues en sí es un poco de todo, creo yo. O sea, un poco el entenderlo, el saber negociar, el saber venderte a ti, el entregar un buen trabajo. O sea, tenemos una chamba como que a lo mejor la mayoría de la gente no se lo imagina, pero tienes que ser como experto en muchos temas para poder vender un proyecto arquitectónico. Sí, no es lo mismo ser un profesionista que un profesional, ¿no? La mayoría buscamos eso, es correcto. Cristi, ¿algo que nos quieras decir, aportar? Pues, o sea, me gusta mucho el tema de que están abriendo estos tipos de podcast, porque siento que hace falta como abrir todo este tema de cultura arquitectónica. De decir, sabes que yo estoy haciendo esto, o yo tengo esta experiencia aquí, te puedo apoyar, porque yo vengo pues de una familia que nadie es emprendedor. Pues obviamente que es una brecha muy grande tener al menos un coach que te ayude y que te diga, esto se cobra así. Hay que hablar así, aprende a negociar. O sea, porque yo he conocido muchísima gente muy talentosa que por ese sencillo sentimiento de es que yo no me lo merezco, es que yo no sé cómo. Es correcto. Están en un trabajo que no es nada malo, pero a lo mejor ellos pudieran estar generando más, haciendo de su creatividad algo muchísimo mayor. O sea, la persona más brillante que yo conozco en esta área estaba así, ya ahorita ya decidió emprender. Pero lo contrastaba con un amigo que sus papás son negociantes y que yo digo, el bruto muy apenas pudo salir de la carrera. Sí. O sea, con mucha ayuda salió de la carrera y hace muchos negocios de arquitectura porque saben negociar. Entonces yo lo contrasto, o sea, lo contrasto mucho, lo veo con ellos dos
que si una persona es brillante, pero no tiene esas habilidades, no tiene esa confianza, no tiene ese merecimiento que el otro tiene. Creo que diste la clave de 2 palabras, confianza y sobre todo las ganas de emprender, ¿no? La voluntad. Es difícil, creo que la mayoría nos encontramos en esa posición. Fíjate que quiero compartirte y a todos los que nos escuchan, aquí en Madero Cowork, aunado a la serie de podcast de Cultura Arquitectónica, tenemos varios cursos también. Uno de ellos lo nombramos así, mi primera chamba. Un poco cómico, pues aprovechando la tendencia del meme. ¿Y en qué consiste? Rompiendo un poquito el tabú de lo que te enseñan en la universidad contra la vida real. Una serie de consejos para que tú elijas, y así lo vamos a dejar, o ser oveja o ser un pastor ovejero. Que ninguno de los dos es malo, pero va mucho en función a lo que tú estás diciendo. Si vienes de familia de empresarios, si tienes esa visión, esa voluntad, ese empuje, porque si no lo tienes o no tienes un colchón de dónde aprenderlo, por ejemplo, de casa, te va a costar el doble, pero hay muchos que sobresalen y para muestra un botón. Pues mira, o sea, yo te hablo desde mi experiencia, o sea, yo realmente vengo de una familia trabajadora, o sea, viví mucho tiempo ahí, crecí en un fraccionamiento que se llama La Barranca, que es como el de Platepec, serían las calistes. Sí, un amigo me lo dijo, es como el de Platepec. Dije, pues sí, o sea, sí, la verdad no me avergüenzo, pero sí es un estado mental, o sea, que hay que cambiar y que te tienes que hacer el lavado de cerebro para decir, sí, me lo merezco, sí puedo. Y o sea, el ser mujer, yo pagarme la carrera, o sea, siempre fueron nos. Entonces, pues sí, ahorita ya lo veo, a lo mejor estoy un poquito más estable. Pero sí a la audiencia que pueda estar viendo este video que tenga a lo mejor no las mismas facilidades que una persona que tiene papás empresarios o que tiene papás con constructoras, porque eso es una realidad. O sea, también es una carrera que hay mucho privilegio, y los que tienen privilegios salen más rápido adelante y muchísimo más lejos, llegan muchísimo más lejos. Entonces, los que estén viendo este podcast, o sea, yo sí les tengo que compartir que sí hay una luz al final del túnel. Todo es con trabajo duro, aunque ustedes piensen que la meritocracia lo es todo, no lo es todo. Sí vale la creatividad y el trabajo duro. Una persona que no conecta con sus emociones, que no conecta con los demás, no puede crear nada y está fundido, o sea, está fundido ese hombre, esa persona. Muchas gracias, Cristi, por compartirnos tu experiencia, cómo traduces tú el mundo de la arquitectura a través de tu vida personal. Esta es tu casa. Gracias por acompañarnos. Muchachos, ¿tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar? Digo, mira, yo trabajé durante la carrera en una empresa de ingeniería hidráulica. Salgo de la carrera y me toca trabajar un año en esa empresa muy grande que hace naves industriales, que ya a lo mejor pueden saber cuáles. Entonces, sí, de estar encerrado 12 horas mínimo diario y de que mi dinero se fuera en Ubers y taxis y de nada más en comida, o sea, yo no veía mi dinero. Yo sí fue ahí como que dije, yo no quiero esto para mi vida. O sea, esto es esclavitud, pudiera decir. Entonces, pues lo máximo que me ofrecía esa empresa era crecer a ser un team leader, deshacerlo de trabajo, que en ese momento ganaba 20,000 pesos, ahorita podrían ser 26. Pero yo decía, pues no, o sea, viéndolo así, no me alcanza eso para a lo mejor hacer una casa, hacerme un coche. Entonces yo aprendí cuando ni siquiera tenía coche. O sea, yo siempre me moví en camión, en taxis, o sea, salía de hacer trabajos con mis compañeros que vivían en el norte, que no querían a mi casa porque estaba en el sur. Entonces yo salía a las 3 de la mañana a agarrar taxi con mi laptop en el hombro. Entonces, ya cuando emprendí, porque yo le metí también a la inmobiliaria, construcción, diseño, hidráulica, me llevó de repente un monte de dinero y dije, ¿qué necesito? Pues un coche. Y ya me empecé a mover, empecé también a trabajar en obras públicas, hice un par de obritas públicas y me fue bien. Entonces, o sea, sí vale mucho el trabajo duro. No crean que la meritocracia es todo. Hace poquito
me tocó la mala experiencia que me estafó un hombre que quería emprender conmigo un negocio millonario. Entonces, o sea, viéndolo en retrospectiva, ese hombre es un psicópata, o sea, no tiene emociones. Y a pesar de haber nacido en una de las mejores familias de Aguascalientes, con una empresa, o sea, es internacional la empresa. Y el hombre se dedica a estafar, porque no tiene emociones, porque no conecta con los demás. Entonces, pues no, o sea, es un trabajo, o sea, el camino del emprendimiento es difícil, pero las recompensas lo valen. Es correcto. Bueno, pues gracias nuevamente, Cristi, por acompañarnos. Un placer. Estamos en Madero Cowork, la ubicación privilegiada del Centro Histórico, Madero 522.